Esta Esta conferencia conferencia. comenzará a grabarse. Ok, chicos. Muy buenos días a todos. Ah, vamos a continuar. De hecho, hoy continuamos con un capítulo nuevo. Te decía que capítulos 5, 6 y 7 vienen como de la mano. ¿Sale? Entonces, el tema de ahora también es como muy rápido y es determinación de precios futuros de tasas de interés. ¿Ok? Solamente recapitulando un poco, lo último que trabajamos fue precios futuros de commodities. ¿Sale? En lo que decíamos que era una fórmula muy similar a lo que estábamos trabajando con futuros financieros. Sin embargo, en el tema de commodities se agregan elementos adicionales que no se veían dentro de la fórmula de commodities financieros. Particularmente, el commodity financiero tenía una tasa de dividendos, cosa que no existe en los commodities, perdón, en los futuros de commodities. ¿Sí? En los commodities hablábamos que lo que teníamos eran tasas de conveniencia. Razones por las que yo prefería tener los activos ahora en lugar de tenerlos en el futuro. Y por otro lado, también teníamos que agregar los costos de almacenamiento, porque a diferencia de activos financieros, aquí hay muchos costos similares a una renta que se derivan de la posesión física actual del commodity y que, no los y que representan una proporción grande respecto al precio del activo. Ajá, te decía, por ejemplo, en acciones, almacenar una acción es almacenar una hoja de papel, lo cual no es ni costoso ni difícil. Mientras que almacenar una tonelada de maíz sí es bastante más desafiante. ¿Vale? Entonces, vimos diferentes conceptos, vimos contango, backwardation, hicimos algunos ejercicios de aplicación, inclusive hicimos algunos ejercicios como para revisar cómo sería arbitraje con commodities. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene dudas hasta el momento de este capítulo? Entonces, trabajemos con el capítulo siguiente, ¿vale? Ok, entonces, el punto de partida es este. Las diferentes tasas de interés te compensan por diferentes conceptos. ¿Sí? Si recuerdas en finanzas o en bases financieras, teoría del interés, decíamos que las tasas de interés te compensan por diferentes conceptos. Básicamente son tiempo, inflación y riesgo. ¿Sale? Tiempo, inflación y riesgo. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Entre mayor sea el tiempo que pase, o sea, es decir, entre más largo sea el intervalo sobre el cual está comprometida una inversión, mayor compensación tendría que haber. Entre mayor sea la expectativa de inflación, mayor también tendría que ser la tasa de interés. Y por último, entre más riesgo haya, también debería de haber una mayor compensación. ¿Sale? Inflación como sinónimo del poder adquisitivo del dinero que se está perdiendo. Y riesgo como la posibilidad de que no sea devuelto todo el dinero. O el dinero y los intereses. ¿Sale? Entonces, tomando esto en cuenta, se crean diferentes condiciones. Por ejemplo, vamos a pensar en distintos plazos. Por ejemplo, inversiones a 1 año, a 2, a 3, a 4, a 5 años. ¿Sí? Dependiendo de cada una de estas inversiones, yo esperaría un rendimiento en particular. Por ejemplo, vamos a pensar que a 1 año tengo un rendimiento de 3.5% anual. Si yo en lugar de invertir por 1 año invirtiera por 2, ¿cómo esperarías que sea tu tasa de rendimiento anualizada? ¿Igual que 3.5? O sea, si yo te dijera una tasa de 3.5%,
Tú me dirías, pues no me voy a comprometer por 2 años, mejor me comprometo por uno, ¿cierto? Entonces, en teoría debería de ser más alta. No sé cómo de cuánto, eso va a depender de la economía, pero aquí vamos a suponer que se vuelve del 4%. ¿Sale? 4% en cada uno de los 2 años, ¿cierto? La siguiente, por ejemplo, de 3 años, se esperaría que también fuera mayor, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, el 4,3%. De 4 años, pues también supondríamos que tendría que ser mayor, 4,5. ¿Sí? De 5 años, 4,7. ¿Ok? Nota algo, o sea, no es como que cada año crezca lo mismo. De hecho, o sea, pregunta, ¿crees que sea muy diferente invertir a 30 que invertir a... No, no, no tanto, ¿cierto? De 30 a 31 años ya no debe haber tanta diferencia. Entonces, nota cómo el incremento marginal se va haciendo cada vez más pequeño. Esto te habla de como una situación como muy cotidiana, muy normal, muy estándar de la economía. Entonces, a esta tasa de rendimiento también le vamos a llamar tasa spot, ¿sale? Esta es una S minúscula, ¿eh? Déjame tratar de hacerla más chiquita para que... Sí, para no confundir con el precio spot, ¿ok? Entonces, si yo graficara esto, tendría un plazo y tendría un porcentaje de rendimiento, ¿sí? Normalmente lo que yo esperaría es tener una forma como de este estilo, ¿sí? Creciente, pero tendiente hacia una especie de asíntota, o sea, que cada vez el crecimiento sea menos rápido o menos intenso, ¿sale? Tendiente hacia una horizontal, pues. Ahora, existen condiciones atípicas de la curva. O sea, situaciones en donde la curva pudiera no comportarse de esta manera. Y sobre todo obedecen a situaciones atípicas en la economía. Por ejemplo, si yo viera nuevamente esta gráfica como plazo-rendimiento, podría haber tanto un escenario en donde tenga una curva completamente horizontal o incluso la curva tenga una caída, o sea, decreciente. ¿Sí? Es decir, entre más tiempo pasa, entre más tiempo esté comprometido en una inversión, menos rendimiento se le va a pagar. Un poco, si quieres, como contrario a lo que veíamos aquí arriba, respecto a las condiciones habituales o a lo esperado. Y entonces, si no está pasando eso, que es lo esperado, quiere decir que hay alguna condición que está cambiando, algo que es atípico. ¿Por qué en una economía no se pagaría o no se premiaría a inversiones de un mayor tiempo? Para fomentar el gasto. O sea, cuando yo tengo una curva como la naranja, justamente lo que estaría pasando es, pues no voy a dejar que el dinero se quede parado invertido en algún título por mucho tiempo. Yo quiero que ese dinero se esté utilizando. Entonces, en una economía que está, por ejemplo, paralizada, tema lo que le pasó a Estados Unidos en el 2008, se presentaron curvas de este estilo. Entre más adelante en el tiempo, se manejaban tasas de interés más bajas, pensando en que la gente aprovechara para pedir dinero prestado.
y que los bancos pudieran colocar ese dinero y que en la economía hubiera liquidez y que hubiera dinero fluyendo. Porque la crisis se produjo en una parte importante porque no había dinero circulando, porque mucho del dinero se había utilizado para comprar en casas y estaba comprometido en créditos. Entonces los bancos no tenían dinero porque se habían usado para pagar casas y todo lo que tenían eran como deudas de sus clientes en los créditos, muchos de los cuales no fueron pagados. Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron a colocar crédito barato para que la gente pidiera, para que la gente comprara, si bien quizá no casas, pero que comprara algún bienes, que pagara por servicios, que iniciara negocios, que generara empleo y que con eso efectivamente se estuviera reactivando la economía. ¿Sale? Otra situación puede ser, por ejemplo, como en Suiza, en donde al gobierno suizo no le interesa que la gente tenga el dinero guardado. Crea condiciones para que la gente quiera guardarlo. Y entonces la gente es la que quiere guardar el dinero en Suiza, no el gobierno que lo guarden ahí. Entonces, ¿qué pasa? Justamente ofrecen tasas negativas, o sea, no solamente decrecientes, sino hasta negativas, para que la gente pague por tener el dinero parado en Suiza, ¿no? Dadas las condiciones que ofrecen a los inversionistas. ¿Me explico? Japón es otra situación. Japón, por ejemplo, es por la deflación, ¿sí? Que no, o sea, vuelvo al punto, esa es deflación, o sea, tiene que ver más por acá. No necesariamente una cuestión como del tiempo, sino del poder adquisitivo de la moneda. Aunque sí, probablemente puedas encontrar tasas negativas de este estilo. Aunque como la variable que estoy variando aquí es el tiempo, sí tendría que ir de la mano con tiempo. ¿Estamos? Entonces, voy a permitirme copiar la tablita que había puesto en la parte de atrás. Y esta creo que voy a intentar hacer algo diferente. Entonces tengo el plazo y la tasa spot. ¿Sale? Entonces hablé de 1, 2, 3, 4 y 5 años. Y las tasas que estoy manejando son, 3, ¿qué dijimos? 3.5%, 4%, 4.3%, 4.5% y 4.7%. Creo que esta no la voy a necesitar. Y una vez la quito. Ah, gracias. Ahí está. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí o qué es lo que pasa con esta tablita? Bueno, ahí se va a ir ajustando. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el hecho de que yo tenga esta tasa del 3.5% significa que si yo el día de hoy invierto 100 pesos, por ejemplo, después de un año, estos 100 se van a convertir en 103.5, ¿cierto?
porque están ganando esta tasa del 3.5%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significan los 4, por ejemplo? Yo voy a tener una inversión ya no por un año, sino ahora por 2. Y entonces, 100 pesos, primero ganan un 4% en el primer año, se convierten en 104. Y luego en el segundo año ganan otro 4% y se convierten en 108.16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa el 4.3? Yo voy a invertir por 3 años, en cada uno de los cuales gano 4.3, 4.3, 4.3%. ¿Sí? Entonces, 100 pesos aquí se vuelven 1.043 elevado a la 3, ¿cierto? Por 100. Entonces se convierten en 113.4626. 507. ¿Cierto? Y así sucesivamente con todas las tasas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la idea es esta. Tasas futuras significa que yo me voy a poner a pensar cuáles deberían de ser las tasas dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, dentro de 4, dentro de 5. ¿Sí? Voy a pensar cuál es la tasa que correspondería de aquí a un año, ¿sí? Pero empezando a invertir dentro de un año, es decir, estamos en 2018. Entonces, pensar en, yo en este momento tal vez no quiero invertir, porque a lo mejor no tengo el dinero. El dinero lo voy a obtener hasta dentro de un año que termine un negocio por el cual voy a cobrar y me va a caer ese recurso. ¿Sí? Entonces, en el 2019 yo podré invertir, pero me interesa desde hoy poder garantizar la tasa a la cual lo voy a hacer. ¿Me explico? Entonces, si yo hago un contrato para garantizar esa tasa, la pregunta es, ¿cómo podré determinar la tasa que sea justa? Entonces, fíjate cómo va a funcionar esto. Yo, por ejemplo, aquí en la fecha 1, ¿cómo sería invertir por un año? Ah, pues sería invertir desde aquí de la fecha 1 a la fecha 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, fíjate, ¿qué pasaría si yo invierto 100 pesos por un año? Y también hoy me comprometo a invertir por un año más dentro de un año. ¿Sí? Fíjate, lo que te estoy diciendo es, hoy estoy haciendo dos acuerdos. Voy a invertir por un año 100 pesos y cuando cobre mis 100 pesos, con todo intereses, ese monto lo voy a invertir un año más. ¿Cómo? A ver, imagínate, por ejemplo, que llegas con tu novio o con tu novia y le dices, quiero andar contigo un año y aparte, quiero hacer un acuerdo para, acabando ese año, andar contigo un año más. Te volteas y le dices, ¿qué cosa? Más allá de sí, si fueras una persona cínica como yo, dirías, no, no seas listo, o sea, mejor dime 2 años y ya, más fácil, ¿no? No, no me marees con las condiciones. ¿Estás de acuerdo o no? Soy el único que es así de cínico, más bien, y descarado.
Claro, entonces, ¿por qué quiero ponerte esta perspectiva? Para que veas que es lo mismo que haberte dicho quiero comprometerme a invertir por 2 años. ¿Sí? O sea, me comprometo a invertir por un año y cuando termine esa inversión, todo el dinero que tengo lo quiero invertir por un año más. Es exactamente lo mismo que haber invertido por 2 años. El tema es, debería de ser el mismo. Justo eso es lo que queremos calcular. Yo no sé cuánto me va a tocar aquí en el segundo año. ¿Sí? Lo que sí sé es que ese acuerdo más el acuerdo de invertir por un año sería equivalente a invertir por 2 años. ¿Sí? Repito, primera parte es, me comprometo a invertir por un año. Ah, listo. Te voy a pagar el 3.5%. Ah, y también quiero que una vez que terminemos esa inversión, con lo que sea que fuese mi saldo, quiero invertir un año más. Entonces, sería equivalente a haberte dicho, quiero invertir por 2 años. Y si son equivalentes, si son dos formas de hacer lo mismo, tendría que dar el mismo resultado. Entonces, yo no sé de cuánto es esta tasa R, pero cuando yo 103 los invierto a esta tasa R, ¿cuánto tiene que valer? Porque si no, habría arbitraje. Si fuera 110, por ejemplo, ¿qué hago? Pido dinero prestado al 4% por 2 años. Y luego lo invierto un año a 3.5 y el otro a la otra tasa que haga que al final tenga 110. Cobro mis 110 y pago 108.16. ¿Te das cuenta? Habría oportunidad de arbitraje. Entonces, esta forma de determinar las tasas futuras es nuevamente apelar al principio de no arbitraje. Entonces, ¿cuánto tendría que valer esta tasa R? Pues son 108.16 entre 103.5. Claro, menos 1. Y entonces, ¿cuánto nos va a dar? 108.16 entre 103.5 menos 1. Me da una tasa de el 4.5024. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, esta la vamos a llamar una tasa futura. ¿Sale? Una tasa futura que empieza, y nota lo que voy a hacer aquí un pequeño cambio en la R, y le voy a llamar R1,2. ¿Sale? Este 1 es por el año en el que empieza. Y el 2 es por el año de término. ¿Sí? Entonces, R de 1,2 significa cómo sería invertir entre el año 1 y 2. ¿Sí? Entonces, esta la vamos a llamar una tasa futura. Voy a... No, no era así. Tasa futura a un año por un plazo de un año. ¿Sí? ¿Cómo sé el plazo? Simple y sencillamente tomo el 2 menos el 1. ¿Sale? En general, yo voy a tener R, I, J. ¿Sale? Es una tasa futura a I años por un plazo J menos I. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, aquí tengo tasas R sub I y más plazo. Vamos a ponerle N. Entonces aquí lo que tengo es R-12 igual a
4.5024%. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a quitar la R para que no se nos deforme. 4.5024%. ¿Sí lo notamos? ¿Correcto? Sí, Nacho. Ok. Ahora, yo podría acordar un acuerdo diferente. Voy a borrar un poco, o un mucho. Podría acordar un acuerdo diferente. Puede ser que en lugar de que me interese invertir por un año, me interese invertir por 2. Entonces, invierto 2, invierto 3. Entonces, equivalente a decir, me comprometo a invertir por un año al 3.5% y luego, dentro de un año, comprometerme a invertir por 2 años más, es lo mismo que decirte, me comprometo a invertir por 3 años. ¿Sí lo notas? Entonces, aquí los 103 los voy a invertir 2 años más a una tasa nueva. ¿Cómo le llamarías a esta tasa? No, R1,3. Va a ser diferente al R1,2. ¿Por qué? Por- Porque en la 1,2 me comprometí a invertir por un año. Aquí me estoy comprometiendo a invertir por 2. Entonces, en cada uno de esos 2 años tengo que ganar la misma tasa. ¿Sí me explicó? Y entonces, ah, fíjate, lo que tendríamos aquí es que los 103 se deberían de convertir en ¿cuánto? 113.46 ¿cierto? Entonces, fíjate, 113.4626.507 surge de 103.5 que voy a acumular 1 más R13 por 2 periodos. Y entonces cuando yo quiero calcular R1,3, lo que necesito hacer es raíz cuadrada de 113.4626.507 sobre 103.5. Y después de raíz cuadrada, le quito 1. En el anterior no lo parecía, pero hubiera tenido una raíz también, una raíz 1. Y raíz 1 deja el número tal cual. Es como elevar a la 1. ¿Cierto? Entonces, en este caso, son 113.4626.507 sobre 103.5. Y a este número le voy a sacar raíz cuadrada. Le resto 1 y me queda 4.7023%. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces aquí 4.7023%. Nota esto, lo estoy anotando aquí, ¿por qué? Porque empieza en el año 1. De hecho, aquí déjame cambio un poquito la nomenclatura. Empieza en el año 1 y termina en el 1 más n. Entonces, este empieza en el año 1 y termina en el 1 más 1, 2. Este empieza en el año 1 y termina en el 1 más 2, o sea, 3. Aquí abajo va R1,4. Aquí R1,5. Aquí R1,6. ¿Estás de acuerdo? Sí o sí. Entonces, vamos a pensar un poco en cómo generalizar esta fórmula y ponerle R, I más N. ¿Sí estamos de acuerdo?
Sí, Nacho. Muy bien. Entonces, fíjate, sé que va a haber una raíz por acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate en el número de arriba, 113.46. En el caso anterior fueron 108. En todos los casos, ese número puede entenderse como 100 multiplicado por 1 más la tasa spot de I más N periodos elevado a la I más N. ¿Sí? Por ejemplo, aquí I más N vale 3. Entonces fue la tasa spot de 3 periodos elevado a la 3 multiplicado por 100. Y en la parte de abajo, 103.5, ¿qué hubiera sido? Son los 100 por 1 más la tasa spot de I elevado a la I. Y le saco raíz enésima. ¿Sale? Entonces, con esta expresión, justamente, puedo calcular siempre las tasas. Ahora, efectivamente, nota que el 100 es irrelevante, porque también no importa con cuánto dinero esté haciendo este movimiento. ¿Sale? Entonces voy a reescribir toda la fórmula para que ya nada más nos quedemos con los valores importantes. Sería I más N va a ser igual a raíz enésima de 1 más S I más N a la I más N entre 1 más SI a la I y a esto le resto 1. ¿Tiene sentido para ti? Entonces, para R14, ¿cómo? ¿Cómo que la tasa forward? Supongo que sí. Sale, entonces para R1,4, ¿qué necesito? Es 1 más la spot de 4 periodos, es decir, 1.045 elevado a la 4, entre la tasa spot de un periodo elevado a la 1, 1.035. ¿Estamos de acuerdo? A esto le voy a sacar raíz 4 menos 1, 3. Y le resto 1. Y entonces nos va a quedar 1.045 a la 4 entre 1.035 y la voy a elevar a la 1/3 para sacar raíz cúbica. Menos 1 por 100. Entonces me da una tasa de 4.83. 54.75 la voy a redondear a 55, ¿sale? Y entonces, 4.83, 55% sería mi resultado. ¿Sí estamos? Si yo quisiera la tasa R1,5, ¿qué es lo que va a pasar? Trabajo con la tasa de 5. 1.047 elevado a la 5 entre 1.035 y le voy a sacar raíz cuarta menos 1.
1.047 elevado a la 5 entre 1.035 y a esto le voy a sacar raíz cuadrada, raíz cuadrada. Le quito 1 y entonces termino con una tasa de 5.0021%. 22 para que sea redondeo. ¿Sale? Entonces la tasa R1,5 sería 5.0022%. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora fíjate, para la tasa R16, ¿qué necesito? La tasa 6, pero no la conozco. Entonces la tasa 6 ya no la puedo calcular. La tasa R16 ya no la puedo calcular. La tasa R16 se queda sin poderse determinar. ¿Correcto? Porque necesitaría yo del periodo 6. Y entonces la 7 es la que ya no se podría determinar. Y luego la 8, y luego la 9. Entonces, como tengo la información solamente hasta el año 5, hasta ahí se puede determinar. ¿Queda más o menos claro hasta acá? Ahora, fíjate la tabla que hice. Es porque aquí voy a tener R 2,2 más N. Y luego R 3,3 más N. Y luego R 4,4 más N. Y entonces, ¿qué va a ir pasando? Si aquí ya no pude con el 5, menos voy a poder, perdón, si aquí ya no pude en el año 1, menos voy a poner con el 2, con el 3 y con el 4. Porque ya vi que aquí ya no tengo información. Luego, analicemos un poco lo que pasa en este. Este es R 2,2 más 4, 6. Tampoco voy a poder, ¿cierto? Y entonces, ni en este, ni en este, ni en este, porque ya me piden el año 6, el año 7 y el año 8, de los cuales 3 no tengo información. Y en R3, cuando le aumento 3, llego a 6. Entonces aquí no tendré información. Y menos en este que me pide hasta 7. 4, 2, ya no. Solamente voy a poner 4 en 1. ¿Te das cuenta? Entonces se hace una especie de pirámide aquí. Un triangulito. ¿Ok? Para ver que está quedando claro, te voy a pedir que calcules estos 6 valorcitos. ¿Vale? Y continuamos trabajando otras cosas más entre todos, ¿va? Esta conferencia comenzará a Ok, grabarse. entonces vamos a ver, revisemos los resultados que obtuvieron. ¿Cuánto fueron estas tasas? 90-26. Ajá. Ujú. Ok. ¿Lo confirman todos? Ok.
Entonces, digo, verifiquemos como alguno al azar, por ejemplo, este, ¿sale? Que es la R 3,5, ¿cierto? Entonces, por fórmula, es raíz cuadrada de 1.047 a la 5 entre 1.043 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Menos 1, 1.047 a la 5 entre 1.043 a la 3. A esto le saco raíz cuadrada y el resultado del resto 1. 5.3028. 29. Por redondeo debería haber sido 29, ¿no? Ok, y aquí no se pudo, ¿cierto? Todo lo demás no se pudo, ¿vale? Ahora, una composición interesante o un resultado interesante es justamente lo que pasa con este primer renglón, ¿sale? Todo este primer renglón es particularmente importante. Todo este primer renglón es particularmente importante. No, miento. Ay, Nacho. Este. Ahí estoy. Este primer renglón es particularmente importante. ¿Por qué? Porque te da la información de años por separado. Es decir, con este renglón, yo lo que estoy viendo es, bueno, las inversiones del año 0 al año 1 me pagan un 3.5%. Del año 2, 1 al 2, 4.5024. Del año 2 al 3, 4.9026. Del 3 al 4, 5.1023. Y del 4 al 5, 5.5038. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿ah? ¿Por qué te digo que son importantes? Por ejemplo, tomemos una tasa al azar, digamos esta de 4.8355. Es una tasa de inversión que va desde el año 1 y por 3 periodos, es decir, 1, 2, 3 periodos. ¿Estamos de acuerdo? En este intervalo me agarro la tasa R13. ¿Sí? Ahora fíjate, la tasa R13 yo la puedo ver como el promedio ponderado, perdón, no ponderado, el promedio geométrico de las otras tasas. ¿De cuáles? De las de este y este periodo. O sea, que si yo tomo 1.045024, la junto con 1.049026 y la junto con 1.051023 y saco una raíz cúbica y resto 1, debería de llegar al mismo resultado. 1.045024 por 1.049026. Ajá. Sí, perdón.
1,4 por 1,05, 10, 23. ¿Sí? A este resultado le saco raíz cúbica. ¿Qué hice? No sé. Este resultado le saco raíz cúbica. Le resto 1 por 100 y efectivamente me da 4.83, 50i por redondeo 5. ¿Ya viste? Entonces, ¿qué ocurre? Esta tasa de 4.83 se compone de esta y esta. Las tres tasas que son tasas de años sencillos durante la vigencia del 4.83. ¿Te das cuenta? Inclusive, esto funciona con las tasas spot. Por ejemplo, esta tasa del 4.7. Si yo trabajara con la tasa del 4.7, necesito los 5, porque es la inversión por 5 años empezando el día de hoy. Entonces, fíjate, la tasa S5 tendría que ser raíz quinta, porque voy a promediar 5 valores. 1.035 por 1.045024 por 1.049026 por 1.051023 por 1.055038. Le saco a la multiplicación raíz quinta menos 1. Y si notas el resultado, me da 4.7%. ¿Correcto? Ahora bien, hay una pequeña modificación en ambas expresiones, o en ambas fórmulas de las que hemos estado trabajando. Y el tema es el siguiente. Encontramos la fórmula R I, I más N igual a raíz N de 1 más S I más N a la I más N sobre 1 más SI a la I menos 1, ¿cierto?
Bueno, lo que voy a hacer es el menos 1 lo voy a pasar al otro lado y lo voy a poner sumando, más 1. Y de ambos lados voy a sacar logaritmo natural. Y entonces, cuando yo estoy trabajando con esta tasa, se convierte en una fuerza de interés. ¿Estás de acuerdo? Entonces sería la fuerza de este lado. Ahora, del lado izquierdo, cuando yo lo aplico, tengo logaritmo natural de todo lo de la raíz, y la raíz es exponente 1 sobre n. Entonces, por leyes de logaritmo, puedo bajarla como algo que está multiplicando al logaritmo de una división. Y el logaritmo de una división sería la resta de los logaritmos. ¿Sale? Entonces, me quedaría logaritmo natural de 1 más s i más n a la i más n, menos logaritmo natural de 1 más si a la i. ¿Cierto? Y entonces la fuerza del periodo i a i más n sería 1 sobre n de i más n multiplicado por la fuerza i más n menos i multiplicando a la fuerza i. ¿Están de acuerdo? De otra forma, también podría ver que tengo n por delta de i, i más n es igual a i más n delta i más n menos i por delta i. Entonces, digo, solamente para poner esto como una suma, tengo n, o más bien vamos a empezar con como tendría, paso lo que está restando al lado derecho sumando, y tendría i por delta i más n por delta i, i más n, debería de ser igual a i más n por delta de i más n. Ajá. Entonces notemos esta expresión y tratemos de interpretar un poco lo que nos está diciendo. Porque entonces lo que dice es que la fuerza de I más n periodos acumulados, esos I más n periodos, o sea, acuérdate que son valores anuales. Y entonces, del lado derecho tengo la fuerza de I más n periodos. Y entonces, si yo lo multiplico por I más n, es la fuerza total a lo largo de esos I más n periodos. ¿Estás de acuerdo? Ahora, fíjate lo que pasa con las otras. Tengo la fuerza de I periodos multiplicada por I. Entonces, es la anual de I periodos a lo largo de los I periodos que está trabajando. ¿Tiene sentido? Es el total de esa primera parte. Más la segunda empieza en I, justo donde terminó la otra, y llega hasta I más N. Y acumula N periodos, porque entre I e I más N hay N periodos. ¿Te das cuenta? Entonces tiene como esa misma lógica de construcción. Cuando yo lo trabajo con fuerzas de interés, hasta se vuelve un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque nota que yo nada más tengo que hacer procedimientos como aritméticos, sumas y multiplicaciones. No tengo que sacar raíces cuadradas, ni potencias, ni nada por el estilo. Entonces el acercamiento desde fuerzas de interés puede volverse hasta más sencillo. Eso era como solo de interpretación, ¿eh? Y ahora bien, esta otra expresión en donde teníamos que la Sn debería de ser, como lo vimos aquí,
raíz enésima de la productoria desde i igual a 1 hasta n. ¿Cierto? O sea, esta es la fórmula que estaba viendo aquí. La tasa spot en el periodo n, va a ser el resultado de multiplicar todas las demás tasas y sacar raíz n menos 1. ¿Cierto? Se me ocurre que se puede generalizar un poco esta fórmula para que también abarque esta clase de casos, en la que ya no sería como Sn, sino R de I, I más N. Vamos a hacer esta pequeña adaptación. Desde K igual a I, K y K más 1. Creo que funciona así, ¿no? Por ejemplo, en la que hice aquí, que es la 1, 3, desde 1 hasta 3, entonces sería 1 a 2. Pero dijimos que era 1 a 4, ¿verdad? Ajá. Entonces desde 1 a 4 llego a 3 periodos, raíz cúbica sería K igual a 1, 1,2, 2,3 y 3,4. Sí, ¿no? Esta fórmula funcionaría como en general. Y entonces sigo la misma lógica que en el caso anterior. Paso esto sumando, saco el logaritmo de ambos lados. Entonces me quedaría i, i más n debería de ser igual a 1 sobre n del logaritmo natural de la productoria. Pero el logaritmo natural de la productoria debería de ser la sumatoria de los logaritmos naturales. Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, fíjate qué significa esto. O sea, para calcular cualquier tasa, lo único que tendría que hacer es hacer un promedio aritmético de las tasas, porque todas estas de aquí son tasas futuras, también por ahí hay un spot, pero todas son por el plazo de un año. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando lo transfiero a tasas, a fuerzas de interés, el hacer el procedimiento que habíamos visto aquí, se convierte en lugar de hacer un promedio geométrico, en un promedio aritmético. ¿Sale? Con todas las implicaciones que esto significa. O sea, el poder hacer operaciones mucho más sencillo.
¿Ok? Te voy a pedir una tarea. No la voy a revisar ni nada, pero te voy a pedir de tarea que compruebes estos resultados que estoy verificando. ¿Sale? O sea, estas expresiones, tanto la de esta diapositiva como este otro, sobre todo entendiendo que es la acumulación de los periodos y el promedio de las tasas individuales, ¿sale? Verifica que efectivamente se cumplan en la tabla si tú todos los porcentajes los conviertes en fuerzas de interés, ¿sale? Verifica las equivalencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Muy bien, chicos. Entonces, pues eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho a todos y espero que tengan un excelente día y excelente semana.